Bueno, pues vamos a hacer una actualización del mercado del Real Madrid, porque están saliendo muchas noticias y yo os voy a tratar de aportar mi información propia. Muy buenas a todos, ¿qué tal? La verdad es que están saliendo una cantidad de informaciones tremenda por el mercado del Real Madrid. Esto ya es habitual cuando el Real Madrid tiene una posición bastante pasiva en el mercado. Imaginaos ahora que está adoptando pues, una posición muchísimo más activa, donde se está moviendo pues bastante más y donde por lo tanto pues se genera muchísimos ruidos de representantes, de medios de comunicación a los que les llega esa información a través también de los representantes bueno, pues todo se vuelve una pequeña locura, ¿no? Yo trato desde aquí de traeros la mejor información que pueda sin tratar de inflar nada que no considere que merece la pena, por supuesto, y tratando de ser lo más riguroso posible, ¿no? Y este vídeo precisamente busca eso, ¿no? Actualizar cómo está el mercado del Real Madrid y comentaros, bueno, pues cómo lo veo, ¿no? Ya sabéis que encantado de recibir aquí vuestra suscripción y que sigáis aumentando, ¿no? El tamaño del canal, que cada vez es más importante. Em, a ver, voy a dejar el tema Birth aparte porque mañana saco precisamente una información a primera hora sobre Florian Wirtz, una información que sí que he podido confirmar, pero me voy a centrar, digamos, en otras cosas, ¿no? En cómo está realmente el mercado del Real Madrid, cuáles son las claves, ¿no? Y sobre todo a qué tenemos que atenernos, ¿no? A la hora de analizar las cosas. Bueno, es un hecho que Hausen está fichado por el Real Madrid, es jugador del Real Madrid, hay comunicado oficial ya del Real Madrid y la presentación será, si nada cambia, la semana que viene con el Real Madrid. Tiene un partido esta noche contra el City, uno de los dos que le quedan con el Bournemouth. Será presentado con el Real Madrid, después se irá con la selección española previsiblemente y jugará el Mundial con el Madrid. Este es un fichaje, bueno, pues ya del que ya he hablado bastante. Mañana pretendo hacer un análisis también con Marcos López sobre el jugador, pero es un fichaje que sobre todo se decidió o se terminó de decidir en el momento en el que Rudiger levanta la mano, dice, ya no puedo más, la rodilla la tengo muy mal, hay que pasar por el quirófano y de repente el Madrid se ve con Militao, con Álava, con Rudiger en el quirófano o saliendo de él, ¿no? Y pues sin apenas elementos que poder poner en esa posición en el equipo. Es un jugador que se venía siguiendo con muchísima atención, que se habían hecho las gestiones oportunas y que se termina de decidir su fichaje en el momento en el que, bueno, pues ya el Madrid comprende que no hay otra opción, ¿no? Un fichaje que ilusiona, que me consta que ilusiona dentro del club, por 58 millones, que se pagará en 3 plazos, esa cláusula que está establecida en su contrato, y un fichaje que ya sabéis a mí que me ilusiona muchísimo. Trent Alexander-Arnold, el primer fichaje de la temporada, aunque todavía no sea oficial. Os di la información en enero de que estaba ya fichado. El coste de la operación entre comisiones y la prima de fichaje, unos 18 o 20 millones de euros, y un salario que estará, bueno, pues 12, 13, 14 millones de euros brutos, ¿vale? En ese orden más o menos va a estar Arnold. No es un dinero de locos, ni mucho menos teniendo en cuenta el estatus que tiene ya este futbolista. ¿Va a estar o no va a estar en el Mundial? El Madrid cuenta con que sí. El Madrid cuenta con que esté en el Mundial y que por supuesto, pues sea un fichaje de lujo para el Mundial. Se están hablando las cosas con el Liverpool. Me consta que el jugador, en lo que puede ayudar para llegar al Mundial, está ayudando, y eso puede suponer un sacrificio económico y está dispuesto a hacerlo. Y las conversaciones van en torno, pues, a quién paga ese último salario, si tiene que haber alguna compensación adicional para el Liverpool o no, pero el caso es que el jugador no ha sido anunciado porque, seguramente no se ha producido todavía ese acuerdo y porque el Liverpool o el jugador o ambos, perdón, no quieren que se haga todavía público. Entonces, bueno, pues es una mera formalidad, evidentemente, y cuando se terminen de resolver, bien esos flecos, bien, los partidos que le quedan con el Liverpool, que es uno, solo le queda un partido,
Arnold será anunciado y después será presentado con el Real Madrid. También tendrá partidos con su selección y, bueno, pues lo previsto es que pueda jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. El tercero, en discordia, no por ello menos importante, pero el tercero y el que todavía no está hecho es Álvaro Carreras. Creo que Álvaro Fernández Carreras. Jugador del Benfica, ya sabéis, con cláusula de 50 millones de euros y que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. De hecho, he podido tener información en las últimas horas del entorno cercano y el jugador no solo está deseoso de llegar al Real Madrid, sino que está muy, muy confiado en que va a llegar al Real Madrid. Aquí hay dos cosas que comentar. Una, esa cláusula de 50 millones de euros y la final de Copa del Rey de la Copa de Portugal que tiene el Benfica el fin de semana. Otra, que hay un mundial que también va a disputar el Benfica. Esto hace que el Benfica sea bastante inflexible en su postura de no rebajar la cantidad de 50 millones de euros. El Real Madrid, os comentaba yo en los últimos vídeos, que trata de rebajar esa cantidad, pero mi información es que empieza a asumir que será tremendamente complicado, ¿vale? Tremendamente complicado. Así que yo ya, digamos que empiezo a asumir también que serán 50 millones de euros y que el Real Madrid lo que tratará de negociar son condiciones más ventajosas de pago, pero veo difícil rebajar esos 50 millones de euros. El otro día, no sé si le escuchaba o le leía a Ramos Neira, que el Benfica está en un proceso complicado, que Rui Costa está muy cuestionado, que va a haber elecciones próximamente. Esto es importante a la hora de resolver este tipo de asuntos. Es decir, Benfica va a querer, bueno, mostrar ante su gente que ha sido inflexible y que ha sacado el máximo valor por este jugador. Así que, bueno, pues que quede también dicho esa parte, ¿no? Ricardo controla mucho del fútbol portugués y, bueno, siempre hay que leerle, ¿no? Y escucharle con atención en este tipo de temas porque la verdad es que los apuntala muy bien, ¿no? También hay que tener en cuenta que el Manchester United tiene una opción de compra hasta el 31 de diciembre por 18 millones de euros. Entonces, no sé cuál es el papel del United aquí. Mi información es que el Madrid no está, digamos que negociando con el United. Tiene una final mañana en Europa League el United. Desconozco, ¿no? Sé que ha salido cierta información sobre que el Madrid está esperando a ver qué ocurre con el United, si va a recibir alguna compensación. En todo caso, sería del Benfica, entiendo. Pero, pero ya digo, la información que yo tengo es que el Madrid no ha hablado con el United y no piensa que el United tenga un papel fundamental en la parte que tiene que ver con el Real Madrid, ¿no? Entonces, también apuntar a eso, ¿no? Que el Madrid está ahí simplemente, pues a la espera de que United juegue su final de Europa League, por si tiene algo que decir, Benfica juegue su final de Copa de Portugal y a partir de ahí, pues no sé si habrá habido capacidad de rebajar los 50, lo veo difícil. A partir de ahí, pues ejecutar el tema y que Álvaro Carreras también pueda ser de la partida en el Mundial para el Real Madrid. Con esto se habrían cumplido los 3 refuerzos que realmente se ha marcado como objetivo el club antes del Mundial y de la información que yo tengo, ya profundizaré, pero la información que yo tengo es que todo lo demás es planteable después del Mundial. Pero antes del Mundial los objetivos eran estos y en eso está trabajando el Real Madrid. Lo que están saliendo muchísimos nombres, porque hay muchísimos representantes que evidentemente también están moviendo a sus jugadores, porque el Real Madrid tiene que hacer su actividad de seguimiento, pero la información que yo tengo es que el club se marca como objetivo estos 3 jugadores y de momento ya está, de cara al Mundial, ¿vale? El Mundial puede dar muchas pistas, evidentemente, de si te vale la plantilla que tienes, si Xabi Alonso te pide algún cambio después de conocer más a los jugadores o bueno, pues eso, o tienes que entrar en el mercado, ¿no? También, si Lunin de repente te pide irse, pues evidentemente vas a tener que fichar un portero, ¿no? En su lugar, pero este tipo de cosas no son básicas para el Real Madrid antes del Mundial, o al menos esa es la información que yo estoy recibiendo. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.